Prepárense porque hoy tenemos chisme turco del bueno, señores. Desde divorcios inesperados que dejaron a internet en shock, hasta actores que siguen destruyendo corazones con solo aparecer en una entrevista. También hablaremos del drama alrededor de la serie Sresh Ruya, las estrellas turcas que brillaron en Cannes y una confesión nostálgica sobre la serie Temporada de Cerezas o Amar es Primavera, que derritió a los fans. Así que acomódense porque hay muchísimo que contar y aquí vamos a tocarlo todo. Pero atención, mi gente, porque esta noticia viene con vibra de me cansé de todo y me voy a vivir mi vida soñada frente al mar. Y sí, la protagonista es nada más y nada menos que Serenay Sarıkaya. Según fuertes rumores que están explotando en la prensa turca, Serenay estaría pensando en dejar Turquía por una temporada para mudarse a nada más y nada menos que la espectacular isla Cerdeña, en Italia. Sí, Italia, mis amores, pasta, playa paradisíaca y cero estrés, y honestamente suena como el sueño de cualquiera. Pero espérense porque esto no sería simplemente una mudanza para descansar. Lo más interesante del asunto es que dicen que la actriz tomaría esta decisión junto a la famosa guionista Ece Korenç, una de las creadoras más importantes de las series turcas. Y claro, aquí fue donde comenzaron las teorías intensas del internet. ¿Será que está preparando un proyecto internacional secreto? Porque ustedes saben que cuando dos nombres tan poderosos se juntan, el fandom automáticamente empieza a sospechar, y la verdad no sería raro. Serenay lleva años consolidándose como una de las actrices más fuertes y cotizadas de Turquía. Muchos la recuerdan por su icónico papel en Mercesir, la serie que literalmente la convirtió en una estrella masiva. Después vinieron producciones como Fi, Familia, donde demostró que no solo tiene belleza y presencia, sino también muchísimo talento actoral. Y recientemente volvió a colocarse en boca de todos gracias a la serie Killer Geldik, que se estrenó su tercera temporada el pasado 8 de mayo de este año. Ahí Serenay interpreta a Leila Taylan, un personaje que otra vez puso a todo el mundo a hablar sobre su actuación y de lo bien que le quedan los papeles de mujeres fuertes e intensas. Ahora bien, según los rumores de la prensa, la actriz estaría buscando una vida mucho más tranquila, alejada del caos mediático y de las cámaras persiguiéndola 24/7, y aparentemente la isla Cerdeña tendría exactamente eso: privacidad, naturaleza, paz y quizás inspiración para nuevos proyectos. De hecho, hay quienes dicen que esta mudanza sería mitad escape emocional y mitad nuevo comienzo profesional. Porque Serenay ya no es solo una figura importante en Turquía, sino que también se ha convertido en un nombre atractivo para producciones internacionales y plataformas digitales. Ay no, parece que en King of Turk decidió aparecer otra vez y automáticamente internet perdió la estabilidad emocional. Aunque el actor lleva un tiempo alejado de las pantallas, parece que sigue teniendo clarísimo cómo mantenerse en boca de todos, y esta vez no fue por una nueva serie ni por un escándalo, sino simplemente por existir y verse absurdamente bien en su última entrevista. Sí, así de poderoso está el asunto. Durante una conversación reciente con la prensa, Engin respondió con mucha tranquilidad a la clásica pregunta de por qué ha estado tan alejado de la televisión, y aunque sus palabras llamaron la atención, lo que realmente terminó explotando en redes fue su apariencia, porque aparentemente este hombre descubrió el secreto para detener el tiempo y no lo piensa compartir con nadie. El actor explicó que llevaba aproximadamente un año sin trabajar en televisión porque todavía no ha encontrado un proyecto que realmente lo convenza. Según él, ofertas sí les llegan, pero prefiere esperar algo que de verdad le guste antes de aceptar cualquier papel solo por volver a la pantalla, y sinceramente se nota que es súper selectivo con su carrera. Y es que hablamos de un actor que ha participado en producciones bastante importantes como ¿Qué culpa tiene Fatma Gul?, Muhteşem Yüzyıl, o sea, el Sultán Soleimán, Dogun Eight Bet Karenderir, 50, un montón. Recientemente lo vimos en Sandiku Kusu. O sea, el hombre sabe perfectamente el tipo de proyecto que quiere hacer y no parece dispuesto a conformarse con menos. Pero claro, internet tenía otras prioridades, porque mientras Engin hablaba tranquilamente, las redes estaban ocupadas comentando cosas como: este hombre no envejece, su nivel de guapura sigue intacto, por favor vuelve a la televisión ya.
Honestamente, los comentarios no exageran mucho. Muchos fans también destacaron lo relajado y elegante que se veía durante la entrevista, esa vibra tranquila, seria y misteriosa que siempre ha tenido y que sigue funcionando perfectamente, y eso hizo que mucha gente volviera a pedir su regreso urgente a las pantallas. Ahora mismo, aunque todavía no se sabe cuál será su proyecto, las expectativas están altísimas porque con solo aparecer en una entrevista, Engin logró volver a convertirse en tema viral. Básicamente lanzó un silencio pero clarísimo: sigo aquí, no me olviden, y el fandom obviamente ya está listo para verlo regresar en una nueva serie lo antes posible. Prepárense porque este verano Turquía viene cargadito de romance, drama y hombres guapos corriendo en cámara lenta, y es que después de varias temporadas donde las cadenas prácticamente nos dejaron sobreviviendo con una o dos series veraniegas que terminaban rapidísimo, este año parece que la televisión turca por fin despertó. Ahora sí, los canales se están poniendo las pilas con nuevas producciones para el verano, y una de las que ya están dando muchísimo de qué hablar es la nueva apuesta de Show TV, la serie Muhammad Ash. No, Muktemel Ashk, perdón, corrección. Y ojo porque esta producción ya empezó a generar emoción incluso antes de arrancar oficialmente. Primero se había anunciado con el nombre de Doom Bugum Ash, pero al final decidieron cambiarlo a Muktemel Ash, que honestamente suena muchísimo más intenso y dramático. Ya desde el título uno siente que vienen problemas amorosos serios. Se los voy a poner traducido el título por ahí en la pantalla. Por aquí viene lo importante. Ya se confirmaron los protagonistas masculinos y sí, la combinación viene fuerte. Los elegidos fueron nada más y nada menos que Ekin Koç y Feyyaz Serifoglu. Dos nombres que ya tienen fandom potente y ahora compartirán pantalla en esta nueva historia romántica. Y espérense porque el drama amoroso ya empezó incluso antes del rodaje. Según las informaciones que están circulando, todavía siguen buscando a la actriz que interpretará a Defne, el personaje femenino principal. Las actrices que supuestamente están siendo consideradas son Ayyash Aycin Turan y Aslihan Malbora. Defne será una mujer fuerte, terca y con muchísimo carácter que terminará atrapada entre dos hombres completamente enfrentados. O sea, sí, ya sabemos que se viene triángulo amoroso, tensión y miradas intensas y probablemente escenas donde todos terminaremos sufriendo por escoger equipo. Y sinceramente, después de temporadas donde casi no había series veraniegas memorables, esta nueva ola de producciones se siente como un respiro para los fans del drama turco porque todo apunta a que este verano vamos a tener romance, rivalidades y muchísimo contenido para comentar. Ahora la pregunta es, ¿con quién hará mejor pareja? ¿Con Ekin Koç o con Feyyaz Serifoglu? Que internet ya empezó la guerra desde ahora, ¿eh? Ay no, esta noticia viene cargada de nostalgia romántica del bueno, porque Serkan Şaşoglu acaba de recordar públicamente una de las etapas más importantes de su vida, y sí, todo tiene que ver con la icónica serie Temporada de Cerezas o Amar es Primavera, donde conoció nada más y nada menos que a su esposa Özge Gürel. Actualmente, Serkan está protagonizando la serie histórica Mehmet Fatiler Sultani en la cadena de TRT1, pero en una reciente charla con estudiantes de la Universidad Bursa Uldak, terminó hablando de la novela romántica que marcó no solo su carrera, sino también su vida personal, y sinceramente la historia parece salida de una serie turca dentro de otra serie turca. Durante el encuentro, el actor recordó con muchísimo cariño la época de Temporada de Cerezas, una producción que en su momento se convirtió en todo un fenómeno veraniego y que hizo que muchísima gente se enamorara de la química brutal entre Serkan y Özge. Lo que muchos fans sospechaban desde entonces terminó siendo completamente real. Serkan confesó que esa serie tiene un lugar súper especial en su corazón porque fue precisamente en ese set donde conoció a Özge Gürel, quien años después terminaría convirtiéndose en su esposa, y cuando dijo: el lugar de Temporada de Cerezas en mi vida es muy especial, conocí a mi esposa en ese set. Los estudiantes literalmente reaccionaron con aplauso y emoción total, y es que seamos honestos, pocas parejas del entretenimiento turco generan tanta ternura como ellos dos, porque no solo trabajaron juntos y después se enamoraron, es que además el público fue viendo esa conexión crecer con el tiempo. Básicamente pasaron de protagonizar
un romance ficticio a construir uno real, y eso hace que los fans sigan obsesionados con ellos hasta hoy. Muchos incluso consideraron a Serkan Şayoglu y Özhed Gürel como una de las parejas más queridas y estables del mundo de las series turcas, y cada vez que alguno menciona temporada de cerezas, automáticamente internet entra en modo nostálgico. Además, esta confesión volvió a despertar comentarios de fans que todavía sueñan con verlos juntos otra vez en una nueva producción, porque admitámoslo, la química que tenían era demasiado poderosa. Así que sí, al final, Temporada de Cerezas o Amores Primavera no solo dejó una serie exitosa y recuerdos para los fans, sino también una verdadera historia de amor detrás de cámara, y honestamente eso hace que todo se sienta aún más especial. Ay no, esta noticia está mezclando nostalgia, drama familiar, trauma turco a nivel mamá protectora. Y sí, todo comenzó porque Songül Orden hizo una confesión que dejó muchísima gente sorprendida sobre la famosa escena de beso en la icónica serie Gumush. ¿Ustedes recuerdan esa serie? Para quienes no la recuerdan, Gumush fue una de las novelas que literalmente abrió las puertas del fenómeno global de las series turcas. La producción, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Songül Öden entre el 2005 y 2007, no solo fue un enorme éxito en Turquía, sino también en Medio Oriente, en los Balcanes. De hecho, en el mundo árabe se transmitió bajo el nombre de Nur, creo, o Nor, y su episodio final llegó a reunir alrededor de 85 millones de espectadores. Una locura total. Y además esa serie fue súper importante para Kıvanç Tatlıtuğ porque prácticamente fue el proyecto que lo convirtió oficialmente en estrella. O sea, ahí empezó gran parte del fenómeno que conocemos hoy. Pero ahora, casi 20 años después del final de la novela, Gumush volvió a convertirse en tema viral, aunque no precisamente por sus récords históricos. Todo explotó por una confesión bastante inesperada de Songül Orden, la protagonista de la serie, durante su participación en el programa Gor Beni de Armadan Shaklayan. La actriz contó que durante sus primeros años en la actuación su mamá sufría muchísimo por verla en ese ambiente artístico. Según Songül, como ella llegaba tarde a casa por las grabaciones y demás, tenía el cabello largo y rizado, su madre estaba convencida de que había caído en malos pasos. Pero lo más impactante fue cuando habló de la escena romántica de Gumush. Songül confesó entre risas que su mamá terminó en el hospital varias veces por culpa de las escenas de beso que grababa con Kıvanç Tatlıtuğ. Sí, así como lo oyen, la actriz explicó que para su madre era muy difícil aceptar este tipo de escenas en televisión y que constantemente se preguntaba ¿cómo puede pasar esto? Imagínense el shock para una mamá tradicional viendo a su hija protagonizando uno de los romances más famosos de la televisión turca. Eso sí, con el tiempo todo cambió muchísimo. Songül contó que ahora su mamá no solo acepta completamente su profesión, sino que incluso la defiende cuando salen rumores falsos sobre ella. Y de hecho, la actriz bromeó diciendo que su madre entró a la Unión Europea, dando a entender que se volvió muchísimo más abierta de mente con los años. La confesión rápidamente se hizo viral por mezclar perfectamente humor, nostalgia y el enorme impacto cultural que tuvo Gumush en su época, y sinceramente también deja claro cuánto han cambiado las cosas en la televisión turca y en la manera en que muchas familias ven el mundo artístico hoy en día. Pero seamos honestos, nadie estaba preparado para descubrir que las escenas románticas entre Songül Öden y Kıvanç Tatlıtuğ literalmente mandaban a una mamá al hospital. No, mi gente, porque acaba de explotar una noticia que dejó a los fans en shock de Sresh Ruya, y es que cuando todo el mundo esperaba que la serie simplemente se iba a tomar un descanso de temporada, boom, a última hora el supuesto season final se canceló y se convirtió oficialmente en un final definitivo. Sí, así como lo están escuchando, la exitosa serie de Canal D protagonizada por Chagatai Ulusoy y Demet Özdemir terminará para siempre dentro de apenas 3 episodios más, y sinceramente nadie veía venir este golpe tan repentino. Durante semanas se había hablado de una tercera temporada, especialmente porque la serie todavía mantenía un fandom bastante fiel. Incluso ya estaba previsto que el 10 de junio se emitiría solamente el final de temporada. Según las nuevas informaciones filtradas por la periodista Birsen Altuntaş, la productora cambió de planes a última hora y decidió cerrar completamente la historia. Y la forma
que anunciaron la noticia fue todavía más dramática. La productora publicó un mensaje agradeciendo al público por acompañar la serie y soltó una frase sentimental que rápidamente se volvió viral. Algunas historias no se vuelven inolvidables porque duran mucho, sino porque logran tocar el corazón en el momento correcto. O sea, básicamente nos dieron un discurso de despedida emocional completo, pero claro, después del impacto inicial, todo el mundo empezó a preguntarse lo mismo. ¿Qué pasó realmente para tomar una decisión tan drástica? Y según las informaciones que están circulando, no habría solo una razón, sino varias acumuladas, entre ellas la caída de rating tras la llegada de la serie rival Geralt, algunos problemas con el rumbo del guión y atención aquí, el hecho de que aparentemente Chagatai Ulusoy ya no quería continuar con el proyecto. Sí, esa última parte fue la que más revolucionó las redes, porque muchísimos fans creen que la presencia de Chagatai era uno de los pilares principales de la serie, así que escuchar que no querría seguir fue un golpe bastante fuerte para el fandom. Además, también se comenta que la historia empezó a sentirse atascada creativamente y que los guionistas estaban teniendo dificultades para mantener el mismo impacto de temporadas anteriores. Y ya ustedes saben cómo funciona la televisión turca. Cuando rating, historias y decisiones del elenco empiezan a chocar al mismo tiempo, el riesgo de un final aumentó muchísimo. Bueno, aumenta muchísimo. Ahora mismo las redes están llenas de reacciones divididas. Algunos fans están devastados y todavía tienen esperanza de que ocurra un milagro de último minuto, mientras otros creen que quizás terminar la serie ahora podría ser mejor que alargarla innecesariamente. Pero lo que sí está claro es que la despedida de Desresh Ruya acaba de convertirse en uno de los bombazos televisivos más inesperados del momento. Y bueno, Cannes este año literalmente se convirtió en territorio turco porque varias actrices turcas llegaron al festival con look, cambios de imagen y apariciones internacionales que hicieron explotar las redes sociales. Y sí, hubo glamour, críticas, vestidos polémicos y hasta comparaciones con cortinas, señores. Primero tenemos a Seda Bakan, quien asistió a la edición número 76 del famoso Festival de Cannes y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más comentados de la alfombra roja. La actriz, conocida por diferentes series, apareció con un vestido blanco súper elegante. El look tenía un escote pronunciado y una vibra minimalista, mientras que las joyas eran de la marca Robert Bravo. Pero claro, internet nunca decepciona y aunque muchísima gente elogió lo elegante y sofisticada que se veía Seda, otros usuarios comenzaron a criticar la forma del vestido, especialmente la parte superior, y ahí fue cuando llegaron los memes porque sí, hubo personas que dijeron que el diseño parecía una cortina. Aún así, muchos defendieron a la actriz, destacando que llevaba el look con muchísima seguridad y presencia, además de representar a Turquía en uno de los eventos más importantes del cine mundial, y honestamente, aunque el vestido dividió opiniones, Seda logró exactamente lo que toda alfombra roja busca, hacer que todo el mundo hable de ella. Pero espérense, porque la invasión turca en Cannes no terminó ahí. Otra que dio muchísimo de qué hablar fue Özge Özakar, quien sigue subiendo como espuma a nivel internacional. Muchos la conocen por interpretar a Gorken en Kishil Serveti, personaje que básicamente revolucionó las redes sociales con muchas escenas llenas de drama y caos. Pero resulta que Özge asistió por cuarta vez consecutiva al Festival de Cannes, convirtiéndose prácticamente en una de las caras turcas habituales del evento. Pero lo que más llamó la atención esta vez fue que la actriz estuvo presente en una fiesta exclusiva organizada por nada más y nada menos que Dua Lipa. Sí, así como lo oyen, Özge compartiendo espacio con celebridades internacionales y moviéndose cada vez más fuerte en un evento, en eventos globales. Además, también se reveló que realizó una colaboración para una reconocida marca internacional de relojes durante el festival, lo que demuestra que su perfil internacional sigue creciendo muchísimo. Y como si eso fuera poco, llegó Dilan Shishet Denis a cerrar el combo con uno de los cambios de imágenes más comentados del momento. La actriz apareció en Cannes con un look completamente diferente al que llevaba desde hace años. Sí, Dilan se despidió oficialmente de su cabello largo y debutó una imagen de cabello corto mucho más moderna y atrevida y sofisticada, y las redes explotaron apenas aparecieron las primeras fotos. Muchos fans quedaron impactados porque el cambio realmente transformó por completo su imagen. Algunos la amaron inmediatamente y otros necesitaron
unos minutos para procesarlo, pero lo cierto es que todo el mundo estaba hablando de su nuevo estilo. Además, Dylan apostó por un vestido color verde menta, firmado por Sahir Murad, con un diseño tipo sirena y detalles satinados súper elegantes. Y atención, porque también se supo que después del festival la actriz viajaría a París para grabar una nueva campaña global de Boucheron, no sé si lo pronuncié bien. O sea, claramente Dylan ya no está jugando con la liga local, la chica está entrando con fuerza al mundo fashion internacional. En resumen, Cannes este año estuvo lleno de actrices turcas dominando titulares, causando debates de moda y demostrando que cada vez tiene más presencia en eventos internacionales. Y sinceramente, Turquía llevó bastante chisme, glamour y momentos virales a la alfombra roja este año. Ay no, mi gente, esta noticia sí tomó a todo el mundo por sorpresa, porque según los rumores que están explotando en la prensa turca, Erkan Korkmaz-Kostendil y Cansu Tasum habrían puesto fin a su matrimonio después de 8 años juntos y aparentemente lo hicieron de la manera más silenciosa posible. La pareja, que durante años fue considerada una de las más estables y tranquilas del espectáculo turco, ahora está en el centro de los titulares tras las fuertes versiones que aseguran que se divorciaron de mutuo acuerdo y en una sola audiencia. Y claro, las redes sociales quedaron en shock total porque literalmente nadie veía venir esta separación. Muchos fans incluso están diciendo cosas como ellos eran de las pocas parejas que todavía nos daba esperanza. Y es que honestamente Erkan y Cansu siempre proyectaron una relación súper discreta, lejos de los escándalos y el drama típico de la farándula. Para quienes no recuerdan, la historia de amor de ellos comenzó en el 2016 durante las grabaciones de la serie Familia. Lo que empezó como amistad en el set terminó convirtiéndose rápidamente en romance y poco tiempo después ya estaban comprometidos. En el 2018 se casaron con una boda bastante diferente a las típicas bodas de celebridades, casi tipo festival. Hubo celebraciones al aire libre, actividades como yoga y una vibra mucho más bohemia que glamurosa. De hecho, muchísima gente comentó en ese momento que su boda se sentía más auténtica que la de otras parejas famosas. Después, en el 2020, llegó su hijo Marcel, cuyo nacimiento también llamó mucho la atención porque nació mediante parto en agua. Desde entonces, aunque siempre fueron bastante reservados, de vez en cuando compartían pequeños momentos familiares que hacían que el público los viera como una pareja súper sólida y estable. Pero ahora todo cambió de golpe. Según los rumores que circulan en la prensa turca, el divorcio habría sido realizado en el tribunal de Semilk y de manera completamente amistosa. También se dice que ninguno de los dos pidió compensación económica ni pensión, mientras que la custodia de su hijo habría quedado en manos de Cansu Tasum. Hasta el momento ninguno de los dos ha dado una declaración oficial detallada, así que todavía hay muchísima gente esperando confirmación completa. Peor aún, la noticia ya explotó en redes sociales y dejó a muchísimos fans totalmente impactados. Porque seamos sinceros, cuando una pareja que parecía tan tranquila y estable termina separándose así de repente, automáticamente todo internet entra en crisis emocional. Pero nada, mi gente linda, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me comenten sus opiniones por ahí debajo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, compartan el video y bye bye, hasta la próxima.